Aló, ¿se escucha? Ujú. Debería escucharse. Sí, se escucha. Gracias, María José. Ya. Ahí estoy entrando al aula y les voy a compartir la pantalla para, para que vamos viendo lo que, según sus dudas. Tal como les comenté, estaba preparando un video, pero en este instante estaba subiendo los videos a un canal de YouTube, porque así es más fácil que ustedes los puedan descargar, porque en lo que les subía yo el WeTransfer, eh, tenía una caducidad de una semana, entonces era más complicado que ustedes se pudiesen, para varios, ir bajando la información, etcétera. Entonces, las voy a subir, al igual que lo he hecho anteriormente, el link de WinTransfer. Ahora les voy a subir el link del canal de YouTube para que ustedes puedan ver los videos desde YouTube, ¿no? Entonces, quizás va a ser más sencillo así. Hasta el momento estaba subiendo algunos, así que ahí les voy a ir avisando cómo va a ir siendo el proceso. ¿Ok? Eso no es, pero ahí ya les voy a enviar un link para que desde mañana se puede ver uno de los videos, ¿no? O sea, he subido dos hasta el momento, ¿no? Ahora igual quería ver si tenían unas dudas. Me recuerdo que la semana pasada tenían una duda con un ejercicio, que estaba en un control, así que ahora ya que ambos paralelos hicieron el control, ¿no? Puedo explicarle los ejercicios si lo desean, ¿no? Entonces, ahí alguien, no sé si tiene alguna duda con un ejercicio de control de esto online, para que me pueda indicar. Ahí alguien tiene una duda. Acá, el ejercicio 4, profe, el ejercicio 4. ¿Cuál? ¿El del control que tienen que entregar? ¿O, o si se la idea que lo desarrollen ustedes? Ahora les puedo dar más o menos una guía. A ver, les voy a hacer una guía más o menos de este primer control, ¿cierto? Del que tienen que entregar, o sea, tienen que subir. Este es para el 14 de enero. Entonces, están preguntando, Connie, y se puso el ejercicio 4. ¿Ya? Pero tal como le estoy comentando, voy a hacer solamente una guía de cómo tienen que resolver ese ejercicio 4. ¿Ya? Pero no hay problema, vamos a copiarlo. eh, Voy a copiar la pantalla y le voy a ir al Paint y lo voy a desarrollar el mismo Paint, ya que tengo el lápiz para resolver esto.
pantalla del Facebook. Ahí está. Ahí está el ejercicio. ¿Cómo se resuelve este ejercicio, muchachos? En primer lugar, se determina la magnitud de los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos fuerzas, una fuerza de 200 newton y una fuerza de 150 newton. Uno podría pensar que la fuerza resultante, como magnitud, ya que están tomando la magnitud, va a ser 350. Debido a que podríamos pensar que van a sumar 200 más 150. Esto es fácil porque esos dos vectores irían en la misma línea de acción. Ahí yo podría sumar 200 más 150. Pero debido a que son diferentes, tiene que pensar que de alguna manera la fuerza resultante va a estar así, ¿no? Va a tener una orientación así, ¿no? Entonces hay que encontrar esa magnitud y esa dirección, ¿no? Entonces, para llegar a hacer eso, usted tiene que transformar ambos fuerzas en vectores fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque así tendríamos que la fuerza resultante, pero voy a hablar de una fuerza resultante vectorial, ¿eh? Va a ser igual a una suma de la fuerza vectorial 1 más la fuerza vectorial 2. Entonces, una vez que yo tenga F1 y F2, yo voy a poder obtener Fr, que es la fuerza resultante. ¿Cómo obtengo, por ejemplo, F1? Uno vectorial. ¿Cómo lo puedo obtener? Yo solamente conozco de F1, ¿ya?, la magnitud. Conozco la magnitud de F1, que son 150 newton, ¿ya? No podría decir ya con esa información no puedo hacer nada, pero tengo otra información importante que de alguna manera es las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B. O sea, no es que estén indicadas de inmediato, pero ya tengo información de aquello. Además tengo las coordenadas de C, ¿eh? Por ejemplo, las coordenadas de C es más sencillo. Las coordenadas de C en X van a ser 3 positivo, punto y coma, ¿eh? En el eje Y van a ser menos 2, punto y coma, y en Z va a ser 0, porque el punto C está justamente en el plano XY. Para la coordenada A voy a tener en X 0, en Y menos 1.5, punto y coma, y en Z 4. Entonces, ya que tengo esto, porque nosotros tendríamos que empezar a obtener el punto B. El punto B tendríamos que determinar este triangulito, que se lo voy a dejar a usted el F2, o disculpen, el F1. Yo voy a hacer el F2 de manera vectorial, ¿eh? Entonces, F2, lo mismo, tengo que obtener, ¿eh?, el F2, al igual como estaba tratando de obtener el vector F1.
F1 vectorial, estoy tratando ahora de obtener el F2 vectorial, y lo único que sabemos es la magnitud de la fuerza, que son 200 newtons. Pero tengo las coordenadas. ¿Qué coordenada? La coordenada del punto A y el punto C. Finalmente, estas coordenadas que yo estoy indicando, sería A y C, es el punto de llegada y de partida del vector. ¿De qué vector? Del vector fuerza, por ejemplo, pero también de un vector posición, ¿eh? Y por lo mismo, al tener un vector posición, yo podría decir, voy a buscar el vector posición RAB. Con RAB yo voy a tener un vector posición que me va a indicar, ¿ya?, el vector de donde nace a donde llega, ¿ya? Estoy tratando de agrandar acá más la pantalla para poder desarrollarlo más abajo. Entonces, puedo obtener RAB. Pero alguien podría decir, pero ¿qué sabe con obtener RAB? Lo que podríamos obtener de RAB va a ser lo siguiente. Nosotros tenemos que encontrar la dirección de F2. Porque si yo tengo la dirección de F2, ¿ya?, y lo multiplico por la magnitud de F2, tendría mi vector fuerza. Entonces, para encontrar la ubicación, ¿ya?, la ubicación, o específicamente la dirección del vector F2, voy a hablar de el vector unitario. El vector unitario AB. ¿Por qué AB? Porque el vector unitario AB significa que nace en A y llega, disculpa, aquí, es B. A ver, trabajando con el vector F2, y ese F2 está asociado con la coordenada C. Entonces, acá estoy buscando R a C y por lo mismo U a C. Cuando le toque a usted hacer el F1, en vez de AC vas a decir AB. En vez de el vector posición AC, como lo estoy dibujando yo acá, usted tendría que desarrollar el vector posición AB para F1. Como ahora estoy haciendo el F2, trabajo con AC. Entonces, ¿cómo puedo obtener un vector posición? Un vector posición, un vector posición lo voy a obtener mediante las coordenadas, mediante este vectorismo acá. ¿Y cómo voy a obtener un vector unitario? Un vector unitario lo voy a obtener así. R a C, que significa el vector posición AC, dividido por la magnitud AC. Entonces, si yo obtengo esto, voy a poder obtener el vector unitario AC. Entonces, esto que dibujé de acá del vector unitario AC se da, ¿ya?, tanto con el vector posición como con un vector fuerza. Puedo decir que el vector fuerza AC dividido por la magnitud de la fuerza AC. Alguien me puede decir, profe, el vector fuerza AC no lo tenemos. Es más, hablamos de un F2, pero dése cuenta que F2 está asociado a la componente AC, a las coordenadas AC, y por lo mismo estoy calculando el vector posición AC, por ende, decir fuerza C o F2 es exactamente lo mismo. Entonces yo aquí borro esto, y en vez de hablar de la fuerza vectorial AC, hablo de
F2 y F2. Este lo tengo. Vamos, ok, con este. Okay. Para este de 200. No conozco F2. Vectorial. No conozco. Y el más. Es lo que ando buscando. ¿Ya? Otra cosa tenemos acá. Tengo RAC. Ese no lo tengo, pero es fácil de encontrar. Y este, una vez que tengo AC, lo encuentro más fácil. Por ende, si tuviese que despejar esto, diría en definitiva que el vector posición F2 va a quedar de la siguiente manera. RAC vectorial, el vector posición AC, multiplicado por la magnitud de la fuerza F2, que este F2 que está acá, lo pasé multiplicando, y RAC, en la magnitud de RAC, queda dividiendo. Entonces, ahora podríamos empezar a hacer la obtención de los vector posición, por ejemplo. El vector posición RC. Voy a tener vector posición RAC, en donde es componente por componente, la componente X, la componente Y, la componente Z. ¿Ya? Primero es ir operándolo. ¿Ya? El vector posición lo operamos, ¿ya? Desde donde llega menos donde parte. Por ende, sería, para este caso, llega a 3 y parte en 0. ¿Ah? ¿Por qué puedo decir que llega a 3? Que recuerde, como dice AC, el A está asociado al inicio. ¿Ah? Y C es donde llega, el final. Entonces, es un vector que inicia en A y llega a C. Pero ¿cómo operamos? Operamos al revés. Es donde llega menos donde parte, componente por componente. Entonces tendremos 3 menos 0. 3 y todo. ¿Ya? Luego, tenemos que seguir operando y tendríamos donde llega menos donde parte. Por ende, menos 2, porque ahí donde llega menos 2, y después menos 1, 1.5. Entonces ese menos se transforma en un positivo. ¿Ya? Como resultado nos queda 0,5, menos 0,5 J. Después, el Z, donde llega menos donde parte. Llega a 0 y parte en menos, y parte en 4. Por ende, 0 menos 4. Resultado, menos 4 átomos. RAC. ¿Qué hacemos para obtener RAC? Sacamos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. Alguien puede decir, profesor, es menos 0,5. No, pero como va al cuadrado, lo elimina de inmediato. Y después 4 también al cuadrado. ¿Ya? Ese resultado es de 5,0249. ¿Qué unidad sería este? Estaría en metro, al igual que acá. Que las distancias del ejercicio están asociadas a metro. Con eso, usted ya tiene listo para poder dar respuesta a esto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya tiene
la componente, el vector posición R a C, ya tiene la magnitud del vector posición y ya tiene la magnitud de la fuerza. Entonces, ahora dice que el vector fuerza F2 es igual a ¿qué? Tendríamos que hacer lo siguiente. Componente por componente. Pero mejor vamos a hacerlo de otra manera para que le quede más claro el tema. Primero voy a dejar la fuerza de 200 newton, está asociado a F2, ¿eh? Y lo voy a dividir por RAC, que serían los 5,0249 segundos. Y esto está en metros. Todo eso multiplicado por RAC, o sea, 3 y tongo menos 0,5 J tongo menos 4 K tongo. Tendríamos que para el vector F2 va a ser igual a 200 por 3 dividido 5,0249. El primero me da 119,4 newton. El segundo, ya sé que es negativo, entonces parte con negativo. En vez de 3, 0,5 y el otro lo mantengo. O sea, es 200 por 0,5 dividido 5. 19,9 jototongo. Menos 200 por 4 dividido 5,02. 159,2 catongo. Y todo eso me va a quedar en newton. ¿Por qué? Porque esta unidad la debería haber dejado acá. Y al dejarla acá, la elimino esa con esa. Por ende, el resultado me queda en newton, ¿no? Entonces, para el ejercicio que está en el certamen, o sea, disculpen, el control, ¿eh? Usted de alguna manera va a obtener también F1, ¿eh? Y F1 también va a estar dado por una componente en X, una componente en Y y una componente en Z, ¿eh? Y una vez que tenga entonces F1 vectorial más F2 vectorial, usted obtiene entonces la fuerza resultante. En definitiva, esa fuerza resultante va a ser un vector y para obtener la magnitud de ese vector va a tener que elevar cada uno de los elementos al cuadrado. Recuerde que el resultado de FR, ¿ya?, de su componente X va a ser eso más A. Para Y va a ser S más S. Tiene que contemplar el negativo, obviamente, y acá lo mismo, ¿no? Una vez que tenga eso, una vez que obtenga esos resultados asociados a los cuadrados, una vez que ya tenga todo eso, usted nuevamente para el FR, ¿no?, va a poder obtener la magnitud mediante la raíz cuadrada de la componente de FR al cuadrado más FI al cuadrado más FZ al cuadrado. Y tendría la fuerza resultante.
¿Dudas? Gigante el ejercicio, pero así tiene que obtener. Recuerde que este fx que dejé aquí, que dejé acá, no es igual a este, para nada. Este fr que está aquí es la suma de 119 más fx. Y le está dando, a este le vamos a poner una R para que vea la diferencia. Entonces, en definitiva, después cuando quiera obtener la dirección, se tiene que dar respuesta a alfa, beta y gamma. Seno a la menos 1 de f r como magnitud, arriba va a ir f r x para el coseno, disculpe, para beta, coseno a la menos 1 de f r i dividido por f r. Y para gamma, coseno a la menos 1 f r z, que es la componente z, dividido por f r. Ahí tendría las coordenadas. ¿Duda? ¿Una duda asociada al desarrollo de ese ejercicio? No hay duda al parecer. Me pueden escribir ahí en el chat. Ah, aquí alguien puso ya entendí. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Entendí. Perfecto. ¿Alguna duda de otro ejercicio? Lo voy a cerrar esto. Voy a guardar esto. Vuelvo a hacer acá. Voy a hablar con el profesor Luis Gutiérrez, porque existe la posibilidad de que dejemos el primer certamen para la otra semana, ¿ya? Pero eso se los voy a informar de aquí al miércoles, ¿ya? Para que lo tengan claro. No está confirmado, pero sí es una alta probabilidad, ¿ya? Igual ustedes tienen un poco más de tiempo. Ahí hay algo que tiene duda. Ah, no tenía duda. Puse una carita. Profe, ¿puede hacer un ejercicio de estructura? Ya, veamos un ejercicio de estructura. Busquemos. Yo me subí acá. Ejercicios de estructura. Aquí. Ejercicio de estructura. Les voy a hacer un ejercicio así como medio resumido porque les recuerdo que les voy a desarrollar un ejercicio, un video para que lo tengan más claro.
En este instante estoy abriendo el Word para bajar uno de los ejercicios. ¿Ya? Em, hacer este ejercicio. Em, Estoy eligiendo el ejercicio por si acaso, pero espero que haya quedado grabado. Nuevamente voy a abrir un Paint. La pantalla para que hacer el ejercicio. Y ahora les voy a compartir el Paint. Creo que ahora deberían estar viendo Paint, ¿sí? Ya, perfecto. Miren, este es el ejercicio que tal como les comenté en la primera oportunidad, tiene un integrado, ¿ya? Entonces es un poco más dificultoso, pero en ese punto solamente en lo dificultoso, estos ejercicios, tal como se los comenté, no son muy complejos, ¿ya? Así que vamos a desarrollar. Se determinan las reacciones, los soportes y la reacción en cada eslabón de la estructura. Indique si los eslabones están en tensión o compresión. Entonces, como le comenté aquí del video, lo primero que ustedes tienen que desarrollar es un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Primer paso, diagrama de cuerpo libre de la estructura. ¿Ya? Desarrollar el ejercicio. Ahí se y acá. Libre, ahí menos, acá, y acá el otro lo voy a borrar porque quedó muy grande, pero ahí lo voy. Entonces, acá voy a indicar la fuerza. ¿Ya? Recuerda que la fuerza está asociada a una magnitud de 300 newtons, para que no se lo olvide. Tengo entonces una fuerza hacia abajo, externa, acá otra fuerza y otra fuerza. ¿Ya? Además, tengo un soporte móvil y un soporte fijo. Recuerden, si tiene un soporte fijo, van a existir reacciones en el eje X y en el eje Y. Qué perfecto. ¿Sí? Y tengo un soporte móvil. ¿Ya? El soporte móvil, ¿ya?, va a ser perpendicular al plano por donde este soporte móvil se puede mover. Por ende, de inmediato digo que va a ir para allá. ¿Ya? Que tiene esa
Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que equilibrar este sistema. Esto lo voy a llamar RB porque ya está listo, no hay nada más que hacer. ¿Ya? Sabemos su sentido. ¿Ya? Lo que no sabemos es su magnitud, pero el sentido ya lo sabemos, tiene que ir para arriba, porque es la única forma de que este sistema pueda entregar alguna reacción, porque si esta fuerza hubiese ido para arriba, ¿ya? Como F, F y F hubiesen ido para arriba, la reacción del soporte móvil no existe, es cero, porque lo estaríamos levantando. Pero debido a que estamos llevando esta fuerza hacia abajo, RB, el soporte quiere ir también hacia abajo, pero hay un sistema, hay un elemento que lo imposibilita, que sería el plano. Entonces, RB tiene esa dirección. Y ahora, además puedo indicar que yo puedo descomponer esta fuerza en una componente power. Y compongo hacia los X negativos. Voy a tener también hacia los Y positivos. Y otro que sabemos importante, que tengo un ángulo de 45 grados. Tengo que mantener. ¿Por qué? Porque de esa manera la componente X de RB no es una incógnita. No es una incógnita más, sino que la vamos a enunciar como RB punto multiplicado por el coseno de 45 grados. Esta de acá va a ser RB por el seno de 45 grados. Y con esto lo que dice que nos fue generar otra incógnita, porque mira, acá tengo la incógnita RB, RB y RB. Es solamente una incógnita, que es RB, porque coseno de 45 y seno de 45 los conozco. Es cosa de meterlo en la calculadora y me da el resultado. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder calcular este sistema. Además, reconozco que en el eje X hay solamente una fuerza que está actuando en este momento, que es RB coseno de 45. Por ende, necesito que esa componente de RA, o sea, la componente X de RA, vaya hacia la derecha. Ahora tengo que ver hacia dónde va a ir R, R, A, I. ¿eh? Tengo tres fuerzas para abajo y la componente de RB vertical va hacia arriba. ¿eh? En este instante ¿eh? voy a dejarlo sin identificar hacia dónde va RI, porque una vez que conozca RB, voy a saber hacia dónde realmente está actuando RA sub I. ¿eh? Entonces, podríamos comenzar con una sumatoria de momento, porque si desarrollamos una sumatoria de momento, voy a encontrar el resultado de inmediato de RB, pero va a depender, eso sí, dónde sea el punto ecuación en el punto, y este es lo más importante, ¿qué punto voy a elegir para hacer el momento? En este caso voy a elegir el punto A, porque al elegir el punto A, ¿ya? De inmediato dejo afuera de la ecuación RAX y RAY. No me queda otro. Entonces, vamos acá. Entonces, para hacer la ecuación. ¿eh? Entonces, de alguna manera, la voy a dejar acá, mejor con texto, así para desarrollar la ecuación. Vamos a decir que
nos vamos a posicionar, ¿ya?, con la mano derecha en el punto A, y voy a decir que la primera fuerza, 1300 multiplicado por 2 metros, recuerde que 1300 es una fuerza que va hacia abajo, ¿ya?, en el eje Y, por ende necesito una distancia en X, ¿ya?, y la distancia en X es 2 para la primera fuerza. Tiene un sentido horario o antihorario, antihorario. Por ende, esto lo dejaría menos 1300 por 2. Luego, menos 1300 por 4. ¿Por qué por 4? Porque ahora tengo que llevar la distancia desde este punto hasta la proyección de la fuerza. O sea, estoy buscando esa distancia. Y esa distancia es 4. Para la última, 1300 hacia abajo, proyecto la fuerza, busco esa distancia. Sería 2 más 2 más 2, o sea, 4. Y también sería negativo. También debería ser negativo porque genera un sentido antihorario. Menos 1300 por 6. Ahora, la componente vertical de RB, ¿ya?, no genera momento, para nada. ¿Por qué no genera momento? Porque si usted proyecta RB seno de 45, que es la componente vertical, pasa por el punto A, ¿ya? En cambio, RB, ¿ya?, coseno de 45, si usted lo proyecta, no pasa por el punto A. Por ende, ahí tiene un elemento que genera momento, un giro. Ese genera giro. Pero RB, coseno de 45, es solamente una fuerza, ¿ya? Falta la distancia. Ahí lo multiplicamos por 2 por la distancia, ¿ya?, que está desde el punto A al punto B, ¿ya? No se aprecia en la estructura, ¿ya? Todo eso va a ser igual a 0 porque no hay más fuerza actuando, ¿ya?, no hay más fuerza actuando que generen algún momento, ¿ya? Entonces, muchachos, recuerden, RB seno de 45, si usted lo proyecta, pasa justamente por el punto A. Entonces, no hay generación de momento, no hay un giro. En cambio, RB coseno de 45 pasa por acá y nosotros buscamos esta distancia, que era la distancia de 2 metros, que está aquí. 2 metros. Habría que resolver esto, hay que resolver esta ecuación. ¿Eh? ¿Qué tenemos? Tenemos todos los que están con 1300 lo pasamos al otro lado positivo, 1300 por 2, 1000 más 1300 por 4, más 1300 por 6. Me da 15600, ¿eh? Pero ahora tengo que pasar dividiendo, ¿eh?, los 2 metros por el coseno de 45. Y indica que el resultado de RB es igual a 11.030.8 newton. Ahí está, RB. ¿Ah? Si de inmediato calculo, por ejemplo, 11.030 por el seno de 45, yo acá puedo indicar que RB seno de 45
es igual a 7.799.3 newton. Ujú. Ese es el resultado de RB seno de 45, porque RB solo, ¿ya? RB solo es 11.030 newton. Entonces, RB seno de 45 es 7.800. Entonces, con eso, nosotros podríamos, ¿ya?, determinar hacia dónde va a ir R a sub I. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tres fuerzas que van para abajo de 1.300, ¿eh? que sería texto, acá. Esta fuerza es de 1.300, esta fuerza es de 1.300, y la otra fuerza 1.300. ¿Ya? Tenemos tres fuerzas que van hacia abajo de 1.300. Si sumamos las tres fuerzas de 1.300, ¿ya?, si sumamos las tres fuerzas de 1.300, ¿ya?, nos da 3.900. Por ende tengo 3.900 que van hacia abajo, ¿ya?, y tengo una fuerza de 7.000 que va hacia arriba. Por ende, de inmediato usted va a decir, entonces RI no puede ir para arriba, porque si va para arriba, el sistema no se va a equilibrar nunca. Necesariamente RI tiene que ir hacia abajo. Y así nosotros ayudamos a equilibrar el sistema. Es más, podríamos tener de inmediato el valor de RI, ¿eh?, solamente restándole a los 7.799.3 los 1.300, los 1.300 y los 1.300. Eso me daría como RI 3.899,3. Y RAX va a tener el mismo valor, ¿ya?, que RB coseno de 45. Y RB coseno de 45 es igual que RB seno de 45, porque el ángulo de 45, ¿ya?, tanto el seno como el seno va a dar exactamente lo mismo. Entonces esto sería 7.799.3. Ambos newton. ¿Ya? Ambos newton. Ya, si alguien dice, profe, no entendí cómo le dio esos resultados ahí, ¿ya?, simplemente tiene que hacer una sumatoria, ¿ya?, de fuerza. Una sumatoria de fuerza, por ejemplo. Sumatoria de fuerza en sumatoria de fuerza X, por ejemplo. Vamos a hacer el X primero. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que R a X positivo menos RB coseno de 45 son las dos fuerzas que actúan en el eje X, no hay otra fuerza actuando en el eje X, igual a 0. Entonces hay que despejar. ¿Cómo quedaría? R a X igual a RB
coseno de 45. R a X igual a 11.030,8 parece. Que no lo quiero sacar, si no me va a perder aquí el resultado. Todo eso multiplicado por el coseno de 45. Y eso da como resultado 7.000. Ahí ustedes vean en su calculadora. 990, no, 7.799.3 newton. Y lo mismo tiene que hacer para la sumatoria de fuerza en I. Y ahí obtiene RI. Entonces ahora, con eso, ya nos podemos ir a calcular los nodos. El primer nodo que vamos a desarrollar, nodo puede ser cualquier nodo, ¿ya? Donde las incógnitas sean reducidas. Por ejemplo, el nodo A. Nodo A. Aquí tengo un problema previo, ¿ya? Que este ejercicio no tiene nombre de los nodos, ¿ya? Pero lo arreglamos de inmediato. Vamos a indicar entonces. El nodo A ya estaba escrito. Entonces, este es el nodo A, B, este vamos a llamarlo el nodo C. C. Este es el nodo C, el nodo D, D, el nodo DE, el nodo E, el nodo E, F, el G mejor, porque F lo podemos confundir con la fuerza, ¿ya? Entonces, el primer nodo que vamos a desarrollar va a ser el nodo G, ¿ya? Aquí voy a borrar esto. Borrado. Nodo G. Entonces, va a ser la partícula. Ahí está mi nodo G. Tiene una fuerza hacia abajo de 1300. Tiene una diagonal. Diagonal. Un ángulo de 45 grados también, recuérdenlo. Porque todas las distancias son de 2 metros. Ahí sería el eslabón GD. Tengo un eslabón G. Inmediato, tengo que descomponer entonces el eslabón GD. El eslabón GD lo voy a descomponer, ¿ya? Con el fin de aliviar el ejercicio, donde tengo que equilibrar esta partícula en el eje. ¿Por qué? En el primero, porque es más sencillo. Debido a que tengo una carga que va hacia abajo, por ende, la componente vertical de GD va hacia arriba y la componente horizontal va hacia la derecha. Y con lo mismo, y por ese mismo resultado, puedo decir que GD sale del nodo. Entonces, al salir del nodo, vamos a indicar que está en tensión. Y GE, para equilibrar la partícula, tiene que ir hacia la izquierda, debido a que la componente horizontal de GD va hacia la derecha. Entonces está llegando, ese eslabón está llegando al nodo. Por ende, hablamos de que entonces, ahora, sumatoria en I, ¿qué tendríamos? Tendríamos GD por el coseno
Seno de 45. Seno de 45. Ese ángulo de 45 se repite en ambos lados. ¿Ya? Menos 1300 que va hacia abajo. Y no hay más fuerza actuando ahí. Igual a 0. ¿Ya? Despejo GD. Y me quedaría como GD igual. Se me metió una M. GD igual 1300, que pasaría obviamente al otro lado como positivo. Y el coseno pasaría dividiendo. Dividido coseno de 45. 1838.4. Sumatoria en X. ¿Qué tendríamos? La componente horizontal de GD por el seno de 45 menos A menos GE. G igual a C. Resuelve. Entonces, como les comentaba, ahora despejo GE, ¿eh? GE va a ser GD, que ya lo tengo, 1838.4, ahora no es división, ahora multiplico por el seno de 45, por ende me vuelve a dar los 1300. Y tengo los dos elementos. ¿Ya? Voy a otro nodo, por ejemplo, me puedo ir al nodo E, nodo E, nodo E, ahí está, tiene una fuerza para abajo de 1300, tiene esos eslabones llegando al nodo ED de inmediato, vamos a decir que va hacia arriba, que es el único que podría estar en contra de los 1300, por ende está saliendo del nodo, por ende decimos que está sometido a tensión. Este va a ser el nodo, el eslabón G, que ya lo calculamos G, que en este caso va a dar lo mismo si lo llamamos GE o GE, en este caso es G, recuerden, G, uy, qué cosa, G es igual a GE, no sé cómo es. Entonces, vemos que GE, que lo dibujamos acá, en el otro nodo, está llegando al nodo. Por ende, aquí también tiene que llegar al nodo. ¿Por qué? Porque sabemos que ese está en compresión. Acá lo dijimos. Recuerde que aquí habíamos indicado que está en compresión. Entonces G no deja de estar en compresión. No va a cambiar. ¿Okay? Y por ende, el eslabón C se equilibra con eje. Y ahí fácilmente, cosa de resolver. Este está en compresión. Voy a hacer una sumatoria, pero solamente al verlo, te va a decir que ED es igual a 1300, la misma fuerza actuando. Y C es el mismo valor que tuvo GE,
o sea, los 1300 que calculé anteriormente. No, más sencillo para resolver. Voy a hacer un nodo más para que quede claro este tema y lo resuelven ustedes, pero miren, un nodo que les podría traer complicación, el nodo B. ¿Por qué digo que les podría traer complicación? Porque fuerza actuando, que es una reacción, que es la reacción RB que calculamos. Conocemos RB, por ende, como es una reacción externa, ¿ya? Que está de alguna manera igual que la fuerza F, nosotros aquí estaban hacia abajo, aquí la dibujamos también hacia abajo, porque son fuerzas externas, y la reacción va a ser externa al análisis nodal. Entonces, aquí voy a tener esa. Ok. Que sería CD. Ahora sí. Ahí CB. Y aquí B. Insisto, AB. B. BA va a ser lo mismo. O BC y CB va a ser exactamente lo mismo. Entonces ahora tengo que equilibrar este sistema. Nos acordamos que habíamos calculado ya esa componente y esa componente. Dibujado para acá, y lo dibujado para arriba. Por ende, RAB va a equilibrar hacia abajo, para equilibrarla con la componente vertical de RB, y CB también va a ir al nodo para equilibrarse con la componente horizontal de RB. Y este resultado sí que va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros ya calculamos anteriormente RB coseno de 45 y RB seno de 45. Era 7.799. Por ende voy a tener el valor de CB. Voy a tener el valor de CB igual a 7.799.3. ¿Por qué puedo decir eso? Porque CB es igual a ERB coseno 45. Ahí. Y pasa lo mismo que en RAB. RAB es igual, disculpen, el eslabón AB va a ser igual que RB seno de 45. Vamos a decir que RB seno de 45 es igual a B. No hay más fuerza actuando en esa dirección. Por ende, ya lo tenemos. Ahí está. Les tocaría a ustedes resolver en este ejercicio. Tienen que encontrar el eslabón AD, el eslabón AC y el DE. Por ende, necesitan hacer mi sugerencia. Hagan el nodo A y el nodo D. Muchachos, en la clase del día de hoy los dejo porque tengo que hacer un trámite y tal como les comenté, este video lo voy a subir ahora que termino, se graba de inmediato, lo voy a subir por WeTransfer primero, pero después voy a estar subiendo los videos a ese canal de YouTube que les había comentado al inicio de la clase. Que estén muy bien. Les informo también si hay algún cambio de fecha, ¿ok? Saludos.